Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy platicaré con ustedes sobre la forma de comparar pronósticos. Para esto, discutiremos el caso de 3 de nuestros empleados que son candidatos a ser promovidos. Acompáñenme a la oficina para poder mostrarles más detalles. Estos son nuestros empleados. Alberto, el joven de corbata azul. Beatriz, la chica pelirroja. Y Carlos, el joven de saco negro y corbata roja. Y nuestro compañero, Ford Whitman, quien será el encargado de evaluarlos. Ford les está explicando que una de sus responsabilidades será realizar los pronósticos de ventas diarias de algunos productos de nuestro catálogo. Y les ha dicho que esta habilidad será la que tendrá un mayor peso en su evaluación. Ford les dará algunas series de tiempo para que ellos puedan observar el comportamiento de los datos. Y con base en los pronósticos que ellos realicen, nosotros les otorgaremos una calificación en este rubro. Este desempeño se medirá durante los siguientes 5 días. Le he pedido a Ford que les explique la manera en que compararemos el desempeño de estos empleados. Adelante, Ford. Hola, bienvenidos. Este es el formato que he diseñado para medir el desempeño de nuestros empleados. Cada día, ellos llegarán y llenarán estas celdas. Y al final del día, nosotros registraremos las ventas que realmente ocurrieron ese día. Déjame darte un ejemplo. Al inicio del primer día, Alberto escribió como pronóstico el número 319. Al final del primer día, el número de unidades que habíamos vendido eran 286. Así que nosotros anotamos ese número. Al inicio del segundo día, Alberto anotó el número 273. Y al final del día, nosotros anotamos el número 214. Y la dinámica fue similar durante el total de los 5 días. Y lo mismo sucedió con Beatriz y Carlos. De tal manera que al final de los 5 días teníamos las tarjetas de cada uno de los empleados, con sus pronósticos y los datos que habían ocurrido. Ahora les enseñaré cómo realizar la evaluación de un pronóstico. Para esto, tomaremos una de las tarjetas al azar. El primer paso consiste en crear 4 nuevas columnas. Una columna para el error. Otra para el error absoluto. Una más para el error al cuadrado. Y una última que denominaremos porcentaje de error absoluto. El error se define como el valor del dato real menos el valor del pronóstico. En este ejemplo, el primer error es 13, que se obtiene de la resta de 286 menos 273. El segundo error será menos 34, que es el resultado de la resta de 214 menos 248. Y de esta forma, podemos continuar llenando esta columna. La siguiente columna se denomina error absoluto. Y esto simplemente significa el valor absoluto del error. Esos serán los resultados de la segunda columna. El error al cuadrado se obtiene elevando al cuadrado el valor que representa al error. Por lo tanto, los valores para la tercera columna serán los siguientes. Finalmente, el porcentaje del error absoluto se obtiene con la fórmula 100 multiplicado por el error absoluto entre dato real. Por ejemplo, el primer número de esta columna se obtiene multiplicando a 100 por 13, y dividiéndolo entre 286. Lo cual nos da como resultado 4.545. Espero que no tengas dificultades para obtener los siguientes valores de esta columna. Una vez que tenemos estas columnas llenas, procedemos a obtener el promedio de las últimas 3 de ellas. Los promedios de cada columna aparecen marcados en rojo al final de ella. Ahora permítanme platicarles sobre las principales medidas de error en el tema de pronósticos. Como puedes suponer, esperar que un empleado, o un método, acierten exactamente a la cantidad que ocurrirá en el futuro, es demasiado optimista. De esta forma, lo que realmente deseamos, es seleccionar al método, o la persona, cuyo promedio de error sea el menor posible. El error en un pronóstico se define como la diferencia entre el dato real, menos el pronóstico. Y generalmente denotamos al error con la letra E, al dato con la letra X y al pronóstico con la letra F.
Ahora bien, cuando deseamos comparar a dos pronósticos, entonces utilizamos alguna medida de error. Existen tres medidas de error que son las más conocidas. MAD, la media de las desviaciones absolutas. RMSE, la raíz de la media de los errores al cuadrado. MAPE, la media del porcentaje de error absoluto. Empezaremos con la media de las desviaciones absolutas, o también conocida con el nombre de media de los errores absolutos. Su fórmula es como aquí se muestra. Y para este ejemplo, el valor corresponde a 19.60. La siguiente medida de error es la raíz de la media de los errores al cuadrado. Esta es la fórmula que utilizamos para obtener la medida del error. Y como puedes suponer, en este caso, esto corresponde a la raíz de 673.60. Solo nos resta hablar sobre la media del porcentaje del error absoluto. Esta es su fórmula. Y como puedes suponer, para este conjunto de datos, el valor de esta medida de error es 7.56. Esto resume los resultados obtenidos por Beatriz. Ahora te mostraré las tarjetas que presentaron Alberto y Carlos. Espero que no tengas dificultades para encontrar los siguientes resultados. Algo que es importante mencionar, es que regularmente las tres medidas de error son muy congruentes. Es decir, si observas los resultados, te darás cuenta de que Beatriz siempre es la que tiene las medidas de error más pequeñas, seguida de Carlos, y al final aparece Alberto. Esto significa que la persona más idónea en este rubro es Beatriz. Espero te des cuenta de que esta metodología aplica para comparar tanto personas como métodos. Además de estas medidas de error, hay otros dos temas que me agradaría mencionar. Uno de ellos es denominado el sesgo de un pronóstico. Y el otro tema es la señal de seguimiento. Un sesgo en un pronóstico ocurre cuando existen diferencias consistentes entre los resultados reales y los pronósticos generados. Es decir, los pronósticos pueden tener una tendencia general a ser demasiado altos o demasiado bajos. Una propiedad muy deseada es que el pronóstico no esté sesgado. La señal de seguimiento, o también conocida como señal de rastreo, es una medida del sesgo. Déjame darte un ejemplo del cálculo de esta señal de seguimiento. Imagina un conjunto de datos y pronósticos. Y junto a este conjunto, crea 6 columnas. Una para el error, otra para el error acumulado, otra para el error absoluto, otra para el error absoluto acumulado, otra para el MAD, y finalmente, otra para la señal de seguimiento. Para obtener el error en cada renglón, únicamente necesitas restar el dato menos el pronóstico. Una vez que has realizado estos cálculos, la columna quedará como se muestra en esta tabla. La columna del error acumulado se obtiene de la suma de los errores que han ocurrido hasta ese periodo. Por ejemplo, hasta el periodo 2, solamente tenemos un error, que es 48. Por lo que el error acumulado hasta el periodo 2, es 48. En el tercer periodo, tenemos un error de 4. Por lo que el error acumulado será 48 más 4. Es decir, 52. En el siguiente periodo, el error es menos 6. Por lo que el error acumulado será 52 menos 6. Es decir, 46. Continuando de esta forma, llegarás a obtener los siguientes resultados en esa columna. La columna del error absoluto se obtiene al sacar el valor absoluto del error, que en este caso aparece en la cuarta columna. Y la columna del error absoluto acumulado, la obtendremos de forma muy similar a la manera en que se obtiene la quinta columna. Por ejemplo, el error absoluto acumulado del periodo 2, será 48. El del periodo 3, será 48 más 4, que es 52. El del siguiente periodo, será 52 más 6, que es 58. Y así sucesivamente. Ahora obtendremos el MAD en cada renglón. Déjame explicarte cómo obtener esta nueva columna. En el periodo 2, tenemos solamente un error absoluto, por lo que el valor de esta columna es como si promediáramos un solo dato.
En el siguiente renglón, el valor de 26 representa el promedio de los dos errores absolutos que tenemos hasta ese momento. Esto es equivalente a dividir el error acumulado de ese renglón entre 2. En el cuarto periodo, el MAD se obtiene dividiendo 58 entre el número de errores absolutos que llevamos hasta ese momento, que es 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el MAD del décimo periodo es la división de 153 entre 9. Solo nos falta llenar la columna denominada señal de seguimiento. Esta columna se obtiene como el resultado del número que aparece en la columna del error acumulado, dividido entre el número que aparece en la columna del MAD. Como puedes observar, obtener esta última columna es bastante fácil. Regularmente, es deseable que la señal de rastreo varíe en un rango de -4 a 4. Y que al menos la mitad de las observaciones estén en un rango de -1 a 1. Como puedes observar, esta última condición no se cumple en este ejemplo. Bien, por mi parte, es todo por el día de hoy. Ford, yo deseo agradecer mucho tu apoyo en esta sesión. En las siguientes sesiones continuaremos platicando sobre el análisis de los errores. Nos vemos pronto.